En Palco. Muchas gracias, Claudia, por el tiempo que se ha dado para conversar con nosotros sobre el libro Salario para el Trabajo Doméstico, obra que usted tradujo junto a su colega Soledad Rojas. ¿Cómo está? Correcto, hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a este espacio a compartir nuestro trabajo. Qué bien, sí, para contextualizar, esta obra cuenta la historia del colectivo feminista internacional que en los años 70 impulsó una campaña bastante amplia para reconocer y valorar el trabajo doméstico, que principalmente lo desarrollaban las mujeres. ¿Qué rol jugó en aquellos años, hace 40 años atrás, este movimiento y qué avances se permitieron gracias al trabajo que realizó este movimiento? Sí, efectivamente, para contextualizar el libro, es un trabajo muy minucioso de una autora canadiense que recopila información, toda la movilización por un lado y también la discusión teórica que se generó con lo que ellas llamaron una campaña para el salario para el trabajo doméstico. Este colectivo feminista internacional reclamaba a partir de un análisis que discutía, tomaba las referencias del marxismo, pero también lo discutía, decía que el trabajo doméstico era un trabajo que tenía un valor para la sociedad, para la reproducción del sistema, era parte del sistema capitalista y por lo tanto tenía que ser valorado, valorizado. De hecho, tiene algunos, después lo podemos comentar un poco más, algunos llamados muy interesantes. Entonces, Louise Toupin, que es la autora de este texto que nosotras tradujimos al español este año con nuestra editorial Tiempo Robado Editoras, lo que hace es reconstruir este movimiento, mostrar diversas acciones, actividades, movilizaciones en las cuales ellas participaron y que pusieron como tema esto que hablamos, ¿cierto? Que el trabajo doméstico tiene un valor. En concreto, en ese momento, como decir que hubo avance, no hubo avance, quizás reconocimiento y el avance que da la lucha conjunta de muchas mujeres, internacional, además, en una época obviamente en que no había el internet y eso, y que las comunicaciones eran por correo, pero como concreto, no mucho, y de hecho el libro relata, y eso es muy interesante, las disputas que incluso en el mismo movimiento feminista internacional se produjeron, porque había mujeres que decían, no, nosotros no queremos que reconozcan o que nos paguen el trabajo que realizamos en casa, nosotros queremos salir de la casa, y que, cierto, esos trabajos domésticos sean asegurados por el Estado, con jardines infantiles, salas cunas, etcétera, etcétera. Toda esa disputa aparece en el libro y, digamos, una respuesta que me parece importante decir desde ya, es que ella, la intención de hablar de un salario para el trabajo doméstico no tenía para nada que ver con que las mujeres se quedaran en la casa para hacer ese trabajo y recibieran una remuneración, sino decir, este trabajo tiene un valor, hay que, digamos, sea quien sea que lo haga, sea un hombre, sea una mujer, sea quien sea que lo haga, este trabajo tiene un valor y hace parte del sistema. Eso les permitió a ella unir luchas contra el sistema capitalista con las luchas feministas y abrir un espacio de discusión más amplio que el que hasta ese momento existía, digamos, en el mundo del feminismo. Entonces, después de esa discusión, sí llegaron a un acuerdo. De hecho, hay diversas corrientes, ¿cierto?, que siguen, porque es importante decir, sobre todo ahora, no hay un feminismo, sino que hay múltiples feminismos. Esta es una vertiente que aporta una línea de discusión, un hilo de pensamiento que hoy día sí podemos decir tiene un resultado bastante concreto, y eso es lo hermoso, podemos decir, del momento en que nosotros lanzamos el libro acá,
y es que la propuesta de constitución que ya tenemos, digamos, ¿cierto?, desde hace unos días atrás, en el artículo, lo anoté por ahí, el artículo 49, se reconoce por primera vez en una constitución en Chile, no sabría decir si en el mundo, pero es bastante señero, digamos, no hay mucha referencia al respecto, que reconocen el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados como una actividad económica. Y esto, si bien es una lucha actual de los feminismos, es cierto que venimos viendo en nuestro país de hace ya varios años con mucha fuerza, sin embargo tiene antecedentes históricos en este movimiento de los años 70. Claro, fue en ese aspecto un movimiento pionero, y por lo que usted me cuenta, como que lo que hicieron fue un cambio de visión, de plantear que el trabajo doméstico era tan importante como el trabajo fuera de casa, y que por lo tanto, por una parte se tenía que reconocer y también valorar, e incluso que hubiera una remuneración, ¿verdad? Exacto, exacto. Ellas señalan que no es que sea tan importante, incluso podemos decir, si alguien está interesado en seguir esta discusión, nosotras subimos un pequeño video en nuestro sitio, en nuestro canal YouTube de Tiempo Robado Editoras, con una síntesis que hace la autora sobre el libro, en donde ella dice que esto es como un iceberg, representa, y la parte visible es el trabajo para el sistema capitalista, ¿cierto? La producción, el trabajo que es pagado, lo obrero y todo lo que sabemos, capital, etc. Y hay una parte invisible que sostiene esa parte visible, que es el trabajo de reproducción en la casa, y que no es solo en la casa, porque lo que ellas mencionan también, y es interesante verlo, que es el tipo de trabajo que las mujeres realizan en la casa, de cuidado, de reproducción sexual, hablan, de educación de los niños. Todo eso hace parte fundamental para que lo otro funcione. Y además, ese trabajo que que principalmente las mujeres realizan en la casa, es el mismo trabajo que salen a hacer afuera de la casa. Son secretarias, son enfermeras, ¿cierto? Hacen los trabajos domésticos en otros lugares, en oficinas, etcétera, etcétera. Entonces, hay una base ahí fundamental. Luis Tupán lo puede explicar mucho mejor que yo, ¿cierto? Que es la autora, de cómo funciona y cómo se ve el trabajo doméstico como base del sistema, de todo el sistema capitalista que se sostiene en la producción y reproducción de trabajo. Claro, y lo interesante de este libro es que se cuenta desde las voces de las protagonistas. Y tengo entendido que se fue recogiendo entrevistas de diferentes países, ¿verdad? Exacto, exacto. Esta recopilación que hace Luis Tupán, que es muy interesante en el libro que nosotras publicamos, tiene muchos documentos históricos, tiene los panfletos de la época, portadas del libro, fotografías de manifestaciones. Ella hizo un trabajo de arqueología, digamos, de búsqueda de todo ese material en 6 países. Se sabe que hay otros países en donde este movimiento también tuvo lugar, incluso en América Latina, México y Argentina, pero ella no realiza ese trabajo de investigación, de recopilación de material, sino que en 6 países que son Estados Unidos, Canadá, Italia, Suiza, Alemania, Inglaterra. Son los 6 países que ella recopila documentos históricos, mucho material producido, canciones, obras de teatro, todo lo que se produjo, y entrevista a muchas mujeres que están sus voces puestas en este libro, que tiene esa virtud, diría yo, que junta o pone en el mismo lugar una reflexión teórica que se transformó en acción de mujeres organizadas. Es decir, la primera parte del libro, ¿cierto?, habla de toda esta corriente de pensamiento, cómo se estructura, cómo debate con las otras corrientes de pensamiento del feminismo del momento, del marxismo, de la izquierda, y la segunda parte del libro habla de casos concretos, de movilizaciones en hospitales, en escuelas, en fin, en sindicatos, bueno, en esos 6 países, ¿cierto?, refiere las movilizaciones concretas que se hicieron a partir de esta lectura común que estaban teniendo las mujeres, y de lo que ella llama esta estrategia del salario para el trabajo doméstico. Interesante. A mí me llamó la atención que hay un libro que encontré
que es de Silvia Federici, que tiene un título muy similar, que no sé si habrá una El relación en mismo. ambas obras. Sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho, si tú tienes ese libro, el libro de Silvia Federici es una de las cofundadoras de este movimiento en Italia y Estados Unidos. Ella es de origen italiana, pero se traslada a vivir a Estados Unidos muy tempranamente. Entonces, Silvia Federici es una de las cofundadoras, una de las pensadoras feministas más importantes de ese momento hasta la actualidad, y ella participa en la fundación del Comité de Nueva York, que es el libro que tú mencionas, Salario para el Trabajo Doméstico, y Nueva York dice algo así, Sí, y lo que ella, toda la documentación que ella pone en ese libro, es sobre este Comité de Nueva York. Eso está en el libro nuestro, que es el rojito, el otro es cierto, azul, no sé cuál, porque hay dos ediciones. eh, Incorpora también la experiencia del Comité de Nueva York, pero también mira los otros lugares en donde esta campaña también tuvo ejercicios concretos. claro, es más completo en ese sentido. Exacto. ¿Y cómo fue Sí, trabajar? perdona, sí, lo que quería decir es que en la presentación del libro de Silvia Federici, ella menciona el trabajo de Luis Tupán porque sabe que ellas conversan, de hecho en este libro hay una entrevista a Silvia Federici, en el nuestro quiero decir, y ellas conversan y saben que las dos están trabajando y Federici dice que ella tiene que terminar este otro trabajo que da esta visión más amplia y bueno, estamos contentas de haber colaborado a que eso sucediera, digamos, por lo menos en español. Claro, ¿y cómo fue la experiencia de trabajar desde cerca con la autora, Sí, con Luis mira, Tupan? muy interesante con Soledad Rojas, que es la otra traductora, como bien mencionaba. Hicimos un trabajo muy colaborativo, muy de cerca con Luis, en donde fuimos intercambiando las dudas, los problemas. Ella miró muy de cerca, revisó todo el trabajo, a pesar de que ella, decir, se ve que lee el español, pero no lo habla. Siguió muy de cerca la traducción, nosotros tuvimos todo el tiempo la oportunidad de plantearle nuestras dudas, algunas, digamos, recomendaciones de la nueva edición, hicimos un pequeño cambio en la forma en que estaban las notas al final del libro, nosotros eso lo cambiamos para hacer una lectura más fluida. Hasta el final, digamos, incluso en el lanzamiento del libro, que fue justamente hace una semana, Luis nos mandó este video que ya lo tenemos subido a nuestro canal YouTube, en donde ella comparte, y además ella comparte bastante emocionada lo que está pasando con la convención y con esta propuesta de incluir esta dimensión del trabajo en la nueva constitución chilena. Así que sí, fue un trabajo muy generoso. Eso lo mencionamos con Soledad también en nuestra presentación, que la primera editorial, que es una editorial feminista canadiense, que publicó el texto en francés, después el texto fue traducido al inglés y está en otra editorial, pero todas estas editoriales, que son editoriales independientes, así como nuestro esfuerzo, fuimos todos muy generosas y nos constituimos en pequeños eslabones de una cadena para poder poner a disposición de las lectoras y los lectores este texto que nos parece muy interesante y muy necesario en estos días, digamos. Sí, sobre todo porque es importante saber la historia, los orígenes. ¿Y cómo se puede obtener este libro? Este libro nosotros lo tenemos en nuestro sitio, nuestra página, que es tiemporobadoeditoras.cl, lo tenemos todavía a precio de lanzamiento, y si no, nosotros tenemos una distribuidora que ya el libro ya está en las principales librerías, digamos, quizás de las cadenas, la Antártica, Feria Chilena, y también las que leo, en fin, no quiero nombrarlas a todas, pero la mayoría de las principales librerías del país, incluyendo regiones, quiero decir, está disponible. En el sitio de Busca Libre también, en fin, está ampliamente disponible para que lo puedan
pedir, leer, consultar y comentarnos, ojalá. Buenísimo. Por último, Claudia, si le puede hacer una invitación al público a leer este libro. Bueno, para todo el público, las y los lectores, esperamos que puedan acceder a esta historia tan interesante en un ejercicio que debo insistir que es capaz de reunir la teoría y la práctica, demostrarnos cómo hace ya 40 años mujeres se movilizaban por un derecho que hoy día esperemos quede plasmado en la nueva Constitución de Chile. Así Sí, que las invito a leer El salario para el trabajo doméstico de Luis Tupán. un libro que vale la pena leer. Muchas gracias, Claudia, por su tiempo. Un abrazo, que esté bien. Gracias a ustedes. Chao. De nada, chao.